Terribles tormentas sacuden el cielo. Vientos violentos azotan la tierra. Los glaciares se derrumban. Las costas se inundan. Especies enteras se extinguen. Muerte, causada por cambios climáticos extremos. Pero esta no es una descripción del presente. El mundo se está volviendo más caliente. Nuestro clima se está haciendo más duro. Los fenómenos climáticos se están haciendo cada vez más comunes. Mayo de 2003. 400 tornados azotan la región central de Estados Unidos y establecen un nuevo récord. Verano de 2007. Las hojas de hielo que cubren el mar del Polo Norte se han desvanecido hasta sus niveles más bajos desde que comenzó a llevarse registro. Y hoy, en Darfur, África, una sequía implacable ha afectado a millones de personas, lo que ha matado a muchos más de hambre. La mayoría de los científicos creen que nosotros somos los culpables de que las actividades humanas estén empujando a la Tierra hacia una catástrofe climatológica. Mientras mayores volúmenes de gases de efecto invernadero son liberados hacia la atmósfera, mayor es la cantidad de calor que queda atrapada y que eleva la temperatura de la Tierra. Hoy los científicos del clima nos están dando una advertencia. Las radiaciones del Sol entran en forma de ondas luminosas que calientan la Tierra. Parte de la radiación que es absorbida y calienta la Tierra es irradiada de nuevo al espacio en forma de radiaciones de infrarrojos. Algunas de las radiaciones de infrarrojos que salen se ven atrapadas por esta capa de la atmósfera y se quedan en el interior de la misma. Y eso es positivo, porque mantiene las temperaturas de la Tierra dentro de ciertos límites, unas temperaturas relativamente constantes y soportables. Pero el problema es que esta fina capa de la atmósfera ha aumentado de grosor debido a la contaminación que causa el calentamiento global que estamos provocando. Y esto provoca un aumento del grosor de la capa de atmósfera y una mayor cantidad de infrarrojos queda atrapada. Y la atmósfera se calienta a nivel global. Eso es el calentamiento. Cuando el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol, como ocurre en nuestra primavera y verano, brotan las hojas y absorben dióxido de carbono. Y por tanto, la cantidad que hay en la atmósfera disminuye. Pero cuando el hemisferio norte se aleja del Sol, como ocurre en nuestro otoño e invierno, caen las hojas y exhalan dióxido de carbono, y la cantidad en la atmósfera vuelve a subir otra vez. Es como si toda la Tierra, una vez al año, aspirara y expirara. Empezamos a medir el dióxido de carbono en 1958. Pueden ver que a mediados de los 60, cuando él mostró a mi clase esta imagen, era evidente que estaba aumentando. Miramos la temperatura a lo largo de 1000 años y la comparamos con 1000 años de CO2. Van a ver cómo coinciden ambos valores. 1000 años de CO2 en los glaciares montañosos es una cosa, pero en la Antártida pueden remontarse 650.000 años. En todo este tiempo, 650.000 años, los niveles de CO2 nunca han superado las 300 partes por millón. Como he dicho, también pueden medir la temperatura. Esta ha sido la temperatura que hemos tenido en la Tierra. El dióxido de carbono nunca ha superado las 300 partes por millón. Aquí es donde está el CO2 ahora. Muy por encima de lo que nunca ha estado por lo que respecta a este gráfico. Ya ha llegado hasta aquí. Vean lo muy por encima que está del ciclo natural, y eso lo hemos hecho nosotros. Pero, damas y caballeros, en los próximos 50 años, en realidad en menos de 50 años, continuará ascendiendo. Cuando algunos de los niños que están aquí tengan mi edad, aquí es donde estará, en menos de 50 años. Se sale del gráfico, ¿no? En menos de 50 años estará aquí. No hay un solo hecho, ni dato, ni cifra que haya sido utilizado para presentar este gráfico que sea motivo de discusión. Los llamados escépticos lo observan y dicen, ¿y qué?
Para nosotros está perfectamente bien. Bueno, hablando de la temperatura, si esto en el lado frío representa 1,5 kilómetros de hielo sobre nuestra cabeza, ¿qué significaría esta gráfica en el lado caliente? En realidad, este no es un problema político, sino que se trata de un problema moral. Si permitimos que esto pase, tenemos un grave problema ético. Por supuesto, cuando los océanos se calientan, provocan tormentas más fuertes. Hemos visto en estos 2 últimos años grandes huracanes. Este es el lago Chad. Fue uno de los mayores lagos del mundo. Se ha ido secando durante las últimas décadas hasta quedar reducido a casi nada, complicando aún más los otros problemas que ya tenían. La segunda razón de que esto sea una paradoja. El calentamiento global crea una mayor evaporación de los océanos alimentando las nubes, pero también absorbe humedad de la Tierra. La evaporación de la Tierra se incrementa dramáticamente con las altas temperaturas. Cuando los rayos del sol inciden sobre el hielo, más del 90% de ellos se refleja al espacio, como si fuera un espejo. Pero cuando inciden sobre el océano, más del 90% es absorbido. A medida que el agua que lo rodea se calienta, acelera el derretimiento del hielo. Ahora mismo el casquete ártico actúa como un espejo gigante. Todos los rayos del sol se reflejan, más del 90% mantiene enfriada la Tierra, pero a medida que se derrite y el océano recibe esa energía del sol, más del 90% es absorbida. Hay un incremento más rápido de calor aquí, en el Polo Norte, en el océano glacial ártico, y en el Ártico en general, que en cualquier otra zona del planeta. Eso no es nada bueno para criaturas como los osos polares, que dependen del hielo. Un nuevo estudio científico muestra que por primera vez encuentran osos polares que se han ahogado, nadando largas distancias de hasta 90 kilómetros para encontrar hielo. Esto no ocurría antes. Pero, ¿qué significa para nosotros contemplar una vasta extensión de agua en la cima de nuestro mundo que antes estaba cubierta? En términos generales, la pérdida de especies está ocurriendo a un ritmo 1000 veces superior que el ritmo natural anterior. Esto me lleva al segundo signo de alerta. La Antártida, con diferencia la mayor masa de hielo del planeta. Un amigo mío dijo en 1978, si ves que se rompen las plataformas de hielo a lo largo de la península antártida, ten cuidado porque debe ser considerado como una señal de alarma del calentamiento global. Lo cierto es que si se mira la península de cerca, todas esas manchas de color verde que ven aquí es una plataforma de hielo con una extensión superior al estado de Rhode Island, que se ha degradado en los últimos 15-20 años. Quiero centrarme en una de ellas. Se llama Larsen B. Quiero que se fijen en esta especie de lagos negros de aquí. Parece que estamos viendo a través del hielo el océano que hay debajo. Pero solo es una ilusión. Es agua derretida que forma grandes charcas. A partir del 31 de enero de 2002, en un período de 35 días, esta plataforma de hielo desapareció por completo. No podían imaginar cómo demonios pudo ocurrir tan rápidamente. Entonces intentaron averiguar dónde se habían equivocado. Y a partir de ahí se centraron en esas charcas de agua proveniente del deshielo. Pero incluso antes de que pudieran deducir qué había sucedido, ocurrió algo más preocupante. Cuando el hielo flotante empezó a abrirse, ya no se sujetaba al hielo en tierra. Y entonces, el hielo en tierra empezó a caer en el océano. Era como descorchar una botella. Hay una diferencia entre el hielo flotante y el que tiene su base en tierra. Es como la diferencia entre un cubito de hielo flotando en un vaso de agua que cuando se funde no eleva el nivel del agua del vaso, y varios cubitos de hielo que se funden y rebosan por el borde del vaso. Esa es la razón por la que los habitantes de estas islas del Pacífico tuvieran que ser evacuados a Nueva Zelanda. O si la mitad de Groenlandia y la mitad de la Antártida Occidental se rompieran y desaparecieran, esto es lo que ocurriría con el nivel del mar en Florida. Esto es lo que pasaría en la bahía de San Francisco. Mucha gente vive en esas zonas. Holanda y los Países Bajos.
la devastación más absoluta. En la región alrededor de Pekín viven millones de personas. Y aún sería peor en la zona de Shanghái. Ahí viven 40 millones de personas. Y peor aún, Calcuta. Y al este, Bangladesh. En la zona afectada viven 60 millones de personas. Piensen en el impacto de un par de cientos de miles de refugiados debido a un accidente ecológico. Y luego la imagen del impacto de 100 millones o más. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es producido por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, óxidos de nitrógeno, el ozono, clorofluorocarburos artificiales, entre otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono. Pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas generadoras de energía a base de carbón. Esto se traduce en más de 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono emanadas anualmente a nuestra atmósfera. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias traen consigo estas acciones? La respuesta es el calentamiento global. Al quedar atrapados mayor número de rayos del Sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del Sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y como consecuencia más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si los polos se descongelaran y el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote, puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Es problema de alguien más o los científicos lo resolverán. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía en vez de focos comunes. A la larga, cuestan mucho menos. Desconecta los aparatos eléctricos que no estés usando y los cargadores de celulares. Aunque estén apagados, siguen consumiendo energía. Disminuye el uso de aires acondicionados y calefactores, inclusive en el automóvil. Si vas a comprar un automóvil, elige uno con bajo consumo de combustible y menos emisiones de dióxido de carbono por kilómetro y por año. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Así, el motor hará menos esfuerzo y ahorrará gasolina.
Usa más el transporte público o comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente para bañarte y cierra la regadera mientras te enjabonas. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Compra productos reciclados y reciclables y dale más de 2 usos al papel, al vidrio y al aluminio. Cuida los bosques, los árboles y la naturaleza y participa en los programas de reforestación de tu comunidad. Nos estamos acabando al planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Hazte oír. Es mi mundo, es mi compromiso. Paremos el calentamiento global.